Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que hayan acogido esta invitación con este interesante tema que hoy día nos convoca y para el cual hemos invitado al ingeniero agrónomo Carlos Ovalle, ¿no es cierto?, quien trabaja con investigaciones agropecuarias. Y quiero leerles, y me gustaría que me indiquen si me escuchan bien, una breve reseña de Carlos que él nos envió para su introducción, ¿ya? Carlos es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Chile, de Valparaíso, doctor en Ecología en Praderas en la Universidad de Montpellier, de Francia, es PhD de la Universidad de Montpellier entonces, y además es docente en la Universidad de Talca y en la Universidad de Concepción. Carlos es investigador de INEA desde el año 77 y actualmente es el coordinador del Programa Nacional de Agricultura Sustentable y Medio Ambiente de INEA. Carlos nos comenta que su investigación se ha focalizado en el mejoramiento de la sostenibilidad y rentabilidad de los sistemas de producción, especialmente en áreas de agricultura mediterránea en Chile central. En particular, ha estudiado el funcionamiento de los ecosistemas del espinal, determinando el rol que este árbol cumple en la fertilidad, en el mejoramiento de la fertilidad de los suelos y en la productividad primaria y secundaria de los ecosistemas. Además, Carlos nos comenta que está estudiando el mejoramiento de praderas naturales y realizando introducciones de nuevas leguminosas anuales y perennes, y estudiando ciclos de nutrientes y agua, ¿ya? Se ha dado mucho énfasis en sus investigaciones a la cuantificación de la fijación biológica del nitrógeno tanto en plantas herbáceas como arbóreas. Conjuntamente dice que ha abordado el estudio del rol de las leguminosas en la rehabilitación de sistemas agrícolas degradados, y los estudios más recientes en que está trabajando versan sobre la introducción de alfalfa en zonas de secano. Quise introducir a nuestro invitado en primera instancia, y luego quiero también contarles un poco que nuestro centro Visnova de la Universidad Santo Tomás ha encontrado súper importante comenzar este primer conversatorio con Carlos, básicamente por la situación de sequía a la que nos estamos enfrentando en los sistemas de secano. Entonces, contarles que Ovinova es un centro de innovación y desarrollo justamente de ovinos para el secano, y por lo tanto nos interesa mucho que esta temática sea parte de nuestro aporte a la discusión, y por ello nosotros hemos querido invitar a Carlos Ovalle a este primer conversatorio, ¿ya? Ahora, un segundo porque tenemos que ordenar la tecnología. Entonces, lo primero que yo quiero conversar con Carlos, y yo le voy a hacer la primera pregunta, en la idea que de luego, cuando ya vayamos generando los temas, establezcamos el conversatorio, y tenemos la opción también que nos pueden escribir las preguntas por el chat, pero la idea, Carlos, y ya te voy a poner en pantalla, es preguntarte qué expectativas, qué opinión tienes tú con respecto a la mega sequía que está afectando a Chile, y qué perspectivas tenemos justamente durante este año con respecto a esta mega sequía y cómo podemos enfrentarla. Bueno, la idea entonces, brevemente, presentar un poquitito lo que sea esta palabra, ¿no es cierto?, que se ha creado a partir del Centro de Cambio Climático de la Universidad de Chile, vale decir, la mega sequía. Porque estamos hablando de mega sequía.
porque si en la comparación de todos los eventos de sequía que han habido en el país, y en particular la de 1917 y la de 1968, ellos han hecho una comparación respecto de la magnitud, respecto del impacto que estas sequías, estos fenómenos, ¿no es cierto?, están realizando. Y sucede que de la sequía que tenemos mejor recuerdo, los años de precipitaciones normales, con déficit de precipitación importante y con años lluviosos. Lo que pasa es que el año en 1968 fue extremadamente seco y marcó un 80% de déficit. Yo estaba viendo el video, mamá. Para aquilatar bien la magnitud de la mega sequía que estamos viviendo, ¿no es cierto?, entre el 2010 y el 2009 y el 2019, la gran diferencia es que en este decenio no se alternan años normales o años con superávit de precipitaciones, porque todo el decenio manifiesta déficit. Un 10%, un 40%, un 50% en relación a la precipitación normal. Entonces, no es que estemos haciendo frente a un año seco, sino que estamos haciendo frente a un periodo extremadamente largo de sequía, y que si nosotros nos vamos hoy día mismo al pronóstico, ¿no es cierto?, que hace trimestralmente la Dirección Meteorológica de Chile, también nos anuncia que estamos en un año, digamos, de tendencia neutra respecto del fenómeno del Niño. También nos anuncia que cada vez el Niño predice de menor forma, con menor exactitud, los años lluviosos. Por lo tanto, en conclusión, ellos sacan que estamos en un año nuevamente de tendencia hacia la sequía. Así que eso es para decir, digamos, que estamos enfrentando un problema de largo plazo y con una tendencia también a prolongarse en el futuro. Por lo tanto, las estrategias que debiéramos seguir para tratar de adaptarnos, ¿no es cierto?, a esta nueva condición climática, hay que dividirlas en dos partes. Una de corto plazo, vale decir, para ver qué podemos hacer, ¿no es cierto?, este otoño, este invierno, este año en particular, y bueno, y después discutir un poquitito qué podemos hacer más a largo plazo. Entonces, yendo al primer punto, digamos, ¿qué hacer ahora? La verdad es que estamos bastante tarde, ¿no es cierto?, porque el partido ya está jugado, es decir, lo que debimos haber hecho en términos de conservación de forraje, en términos de prever, digamos, una eventual sequía de otoño de este año 2020, la única opción que tenemos es ver cómo podemos resolver en términos de importar alimento, si es que estamos con un déficit muy fuerte, ¿no es cierto? Yo parto de la base que estamos prácticamente, bueno, el año pasado fue un año extremadamente seco, sobre todo en la parte centro-norte, aquí en Olmué, donde yo estoy, donde yo vivo, llovieron 90 milímetros de precipitación, lo cual es nada, en una zona en que llueven 400, o sea, aquí está todo seco. Por lo tanto, parto de la base, digamos, y también he visitado la zona de Hidalgo, la zona de O'Higgins, en las praderas naturales no hay prácticamente nada. Entonces, ¿cómo enfocarnos para poder, ¿cómo se llama?, prever un poquitito lo que debiéramos hacer, adquirir en términos de alimentación para estos periodos que vienen por delante? Yo creo que lo primero es que tenemos que optar es un balance forrajero, ¿no es cierto? Vale decir, antes de salir a comprar, ¿No podéis cambiar el nombre? O hacer algunas siembras de avena para pastoreo, por ejemplo, saber cuánto necesitamos, cuál es el volumen de material, de alimento que necesitamos. Y para eso tenemos que hacer primero un inventario de animales, ¿no es cierto? Saber qué animales tienen los productores en el campo, cuántas ovejas, cuántos carnerillos, carneros, borregas, etcétera, y tener esa cifra bastante clara. Carlos, ¿te puedo interrumpir un poco? ¿Cómo no? Sí, sabes que yo voy a pedirles que apaguen los micrófonos. Realmente se están escuchando hasta gritos por ahí. ¿Es posible? Bueno, bien molesto, la verdad. Sí, pero ¿los pueden apagar? O sea, hay que decir cómo apagarlos, ¿no es cierto? Está ahí el bonito. Abajo bajan con el cursor a mano izquierda en el Zoom hay un micrófono, tienen que apretarlo y se les apaga.
¿Ok? ¿Todos pudieron apagar sus micrófonos? Espero. No. Ahí está, ok. Bueno, Carlos, continuemos. Bueno, entonces, ¿qué pasos a seguir entonces para enfrentar la sequía que tenemos al frente? Bueno, primero, estaba diciendo yo, tenemos que tener un inventario de animales, ¿no es cierto? Saber claramente qué tipo de animales y cuántos animales tenemos. Y posteriormente, a través de un cálculo bastante simple, ¿no es cierto? Una planilla Excel muy sencilla, podemos calcular los requerimientos animales. Vale decir que si estamos pensando que nuestras ovejas están alrededor de 60 kilos de peso vivo, nosotros vamos a estimar una suplementación del 2% del peso vivo, vale decir, vamos a estar prácticamente necesitando entre 1 y 1,5 kilos por animal al día, si es que nuestras praderas prácticamente no tienen nada que ofrecer, ¿no es cierto? Eso significa que si tenemos un ejemplo teórico, ¿no es cierto?, de 50 ovejas, aproximadamente nosotros necesitaríamos 1.500 kilos perdón, 1.900 kilos de heno, y probablemente fardos, ¿no es cierto?, 70 y tantos fardos para un mes. Ahora, estoy pensando que nosotros vamos a poder suplementar en periodos cortos, ¿no es cierto?, en último tercio de gestación o inicios de lactancia. Vale decir, en 30 días para tener una masa, por ejemplo, de 50 ovejas, necesitamos aproximadamente 2.000 kilos de reserva en la bodega. Si no tenemos en la bodega y nuestros animales están en una condición corporal baja, ¿no es cierto?, vamos a tener que salir a ver qué hay disponible a bajo costo, porque también tenemos que tener claro, digamos, que el costo de alimentación es altísimo y hoy día más que nunca, en un año seco, en esta zona donde yo vivo, el fardo de alfalfa está entre 6.000 y 7.000 pesos, entonces eso es una brutalidad, no hay ningún sistema ganadero, ¿no es cierto?, que resista ese tipo de cálculo. Por lo tanto, primero ver cuáles son las existencias en bodega, si es que tenemos, cuánto tenemos de reserva, y ver, proyectar, ¿no es cierto?, en los meses que vienen, cuáles son las necesidades de compra. Y en función de eso, tomar decisiones. Entonces, una de las decisiones que podemos tomar es salir y ver si hay henos disponibles a costos razonables, y lo otro también son granos, digamos, la posibilidad de alimentar con avena grano, con granos de menor valor, ¿no es cierto?, respecto de maíz u otros que son de mayor valor. Y eso también en función de las necesidades, también estimar, por ejemplo, si vamos a tener una suplementación con grano, cuánto vamos a estar dando por animal al día, 200 gramos, 250 gramos por oveja, por ejemplo, y poder estimar en 30 días, un mes, para tener una idea de cuánto grano necesitamos adquirir fuera del campo, digamos. Lo otro importante que podríamos hacer y que podríamos pensar serían siembras de avena para pastoreo, ¿no es cierto?, los famosos verdeos de invierno. Y en eso nosotros tenemos alguna experiencia que es fundamental, la época de siembra. Es decir, todavía no ha llovido, ¿no es cierto?, en la mayor parte del secano central, por lo tanto, la opción en este minuto sería sembrar en polvo. O sea, aquí no podemos esperar que llueva a fin de mes y ahí empezar a preparar suelo. ¿Por qué? Porque la época de siembra es fundamental para poder determinar cuándo vamos a tener forraje disponible. Es decir, mientras más temprano estemos sembrando, el primer forraje disponible, vale decir, tener 2 toneladas de materia seca por hectárea para que los animales puedan echar a pastorear con una avena de 20 a 25 centímetros, son aproximadamente 90 días. Entonces, si estamos sembrando el 20 de mayo, el 20 de agosto recién, o en fin, la segunda quincena de agosto, vamos a tener suficiente forraje como para poder establecer un pastoreo, bueno, y posteriormente, ojalá en franja, ¿no es cierto?, con cerco eléctrico, y posteriormente seguir pastoreando hasta que ya las praderas naturales o las praderas sembradas que tengamos
dispongan, digamos, de una cantidad de forraje para poder pasarlas ya a pastoreo normal. Así que eso sería, digamos, un poco la contingencia que tenemos que ver, la disponibilidad de recursos en la zona, si es que hay bolos, por ejemplo, o si hay venta de ensilaje, también es posible. Y el tema es el costo, digamos, el costo por kilo de materia seca. Hay que tener muy claro cuál es el costo del kilo de materia seca y ver cuánto representa, estimar aproximadamente, ¿no es cierto?, si nosotros suplementamos, cuánto adicionalmente vamos a obtener en pesos de cordero. Y si ese gasto que vamos a hacer en invierno justifica, digamos, un salvar, tener pariciones, tener porcentaje de parición, porcentaje de prolificidad y también menor mortalidad de cordero, de tal manera que la inversión en alimentos se justifique. Eso, digamos, para hacer frente a esta situación puntual. Eso, Marcela, por el momento, para no tomar todo el tiempo. Ok, Carlos, tienes todo el tiempo del mundo para explayarte. Me gustaría saber si frente a este primer planteamiento de Carlos, hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o para que iniciemos como un poco esta conversación. Si quieren me escriben en el chat y yo les doy el micrófono. Si alguien quiere preguntar algo del grupo. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Carlos, hola. Buenas tardes, Jorge Núñez, mi nombre. Marcela, hola, ¿cómo estás? Hola, Jorge, bien, gracias. Carlos, dentro de las alternativas que tú mencionaste de suplementar, ¿qué opinión tienes tú del uso de la melaza? Que entiendo que en el sur es bastante frecuente, pero acá en la zona central algún tiempo se usó, digamos, pero después se dejó de usar. Yo no tengo experiencia al respecto. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, la melaza es un excelente recurso, digamos, sobre todo porque tú la puedes utilizar con paja de trigo. Bueno, primero que nada, es un recurso energético, ¿no es cierto? La melaza es un subproducto de la fabricación del azúcar proveniente de la remolacha azucarera, y generalmente se usa para mezclar pajas o alimentos toscos de cereales y aumentar el consumo y, por supuesto, aumentar el contenido de energía. Ahora, yo trabajé 35 años en Chillán y hoy día estoy en la zona central, estoy en la línea de la Cruz, y estoy un poco alejado, digamos, de la disponibilidad de melaza. Años atrás la melaza era muy fácil de obtener, pero hoy día me imagino que la fabricación de la industria del azúcar, digamos, ha disminuido mucho su producción debido a, bueno, los reemplazos, ¿no es cierto?, de los endulzantes, edulcorantes. Pero bueno, tiene que haber, si remolacha hay siembras y hay, pero no te puedo decir exactamente. Que es útil, es muy útil, que es muy valiosa, que aporta energía y sobre todo que permite complementarla muy bien con paja de trigo, por ejemplo. Perfecto, mira, yo te cuento, yo tomé contacto con la Alianza hace un par de semanas atrás y efectivamente tienen oferta de productos en la planta a través de Linares o de Los Ángeles, tienen ciertos puntos de entrega, ¿ya? El precio que me dieron en ese instante era de alrededor de 126 pesos el kilo. El kilo. ¿Ya? Pero he conversado con otros veterinarios que no me han recomendado el uso básicamente por el contenido de materia seca y que podrían haber otras alternativas que la reemplazaran. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, es cierto que el contenido de materia seca es bajo, ¿no es cierto? Porque es un producto que es un material viscoso, en fin, como de esa consistencia. Pero yo creo que la importancia de la melaza es que nosotros no podemos dar el 100% de los requerimientos energéticos con melaza. La melaza es un coayudante, la debiéramos usar como un coayudante para el consumo, para mejorar el consumo de alimentos toscos. Paja de trigo, paja de avena, en fin, también se utiliza en la utilización de rastrojos, por ejemplo. En el sur muchas veces los rastrojos se asperjan con una solución de melaza y los animales van consumiendo mucho mejor el rastrojo. Entonces yo sacaría más bien el costo, no pretendiendo, digamos, satisfacer completamente los requerimientos de los animales, sino que aplicar una dosis que permita mejorar el consumo de la paja, digamos. Y eso lo podemos averiguar. Yo no tengo la cifra en este momento, cuánto podemos aplicarle por
en qué proporción, digamos, aplicar la melaza a la paja, pero yo puedo consultar con mis colegas que lo han hecho, digamos. Perfecto, perfecto. Marcela. Dígame. Bueno, gracias, Carlos. Lo que pasa es que, dada la situación crítica que hay acá en el secano de la región de O'Higgins, con Marcela hemos estado evaluando la posibilidad de hacer una compra de cierta cantidad de melaza, con toda la logística que implica el traslado y repartirla después entre los productores, pero tratando de echar mano a lo que pueda haber, porque la situación está realmente crítica, digamos. Uh-huh. Así Sí. que, Marcela, no sé si tú quieres comentar algo. No, yo creo que la idea sería como ir viendo básicamente en base a lo que estamos conversando, qué experiencia también tengan otras personas con respecto a justamente la posibilidad de incorporar suplementos externos considerando la falta de forraje en realidad. La verdad es que yo he estado recorriendo los predios y una de las cosas interesantes, bueno, estamos entrando todos a último tercio de gestación, y por lo tanto, claramente se nos viene un periodo muy crítico en la alimentación, y los animales, al menos los que nosotros hemos estado viendo, los productores han logrado, digamos, mantener una condición corporal entre 2,5 a 3, pero ahora se nos viene ya un problema bastante crítico. Entonces, dentro de las posibilidades de traer elementos externos está la melaza. El problema, claro, es que tiene mucha agua, entonces es un producto que en el fondo hay que ver bien cómo lo podemos manejar, y no sé si alguien quiere comentar algo con respecto a esto. No sé, ¿pueden encender su micrófono? Hola, Marcelo Waddington, por acá. Hola, Marcelo. Oye, comentarles que yo usé melaza cuando teníamos acá en Chanco, ovejas lacha, ovejas lecheras, y usábamos a razón de 50 gramos por oveja, pero principalmente como decía el profesor, para darle mejor sabor a las comidas toscas, que nosotros usábamos carrizo de trigo, en época en que había muy poca comida. Y disolvíamos un poco la melaza con un poquito de agua, aplicábamos el carrizo en los comederos y ahí le echábamos mojábamos todo este carrizo, y olvídate que era súper bueno porque las ovejas comían absolutamente todo, no perdíamos nada de forraje, principalmente para eso. Pero lo que decía el otro colega de basarse principalmente en eso, yo creo que no, pero es un muy buen condimento para que encuentren mejor sabor, mejor palatabilidad. Perfecto, muchas gracias por tu comentario. Gracias. Muchas gracias. Y complementar a eso también, porque otro de los usos son los bloques de melaza, ¿no es cierto? Que bueno, no sé si habrá disponible en el mercado, pero esos bloques de melaza son con urea. Entonces, bueno, vamos a tener la fibra, ¿no es cierto?, en el forraje tosco, vamos a tener energía en la melaza, pero vamos a estar cortos de proteína. Sí. Ojo que el uso de la urea tiene que ser súper preciso, ¿no es cierto?, porque causa toxicidad. Pero si después de esta videoconferencia nos hacemos un grupito de tarea, digamos, conectados por los correos electrónicos, digamos, y poder revisar un poco la literatura respecto de hacer, digamos, la mezcla de paja de cereales con melaza y con adición de urea, teniendo presente los cuidados que hay que tener, digamos, con el manejo de la urea en alimentación animal. Claro. Ahora, efectivamente, voy a dar una opinión. Yo el año pasado, para las ovejas del campo nuestro, digamos, compré unos bloques que mandé a hacer con un proveedor que tenían melaza y con adición que tenían, digamos, suplementos vitamínicos y minerales y proteína, y la verdad es que me funcionaron bastante bien, fueron muy palatables y me ayudaron mucho porque como yo tengo las ovejas Romanov son muy prolíficas, y con la falta de alimento, los bloques me ayudaron mucho a ayudar a levantarlas, así que uno puede conseguir. Lo que pasa es que eso es un poco más caro. Los bloques, digamos, sobre todo, pero también hay posibilidades de que uno los puede mandar a hacer, y yo creo que
particularmente en este momento complicado, el suplementar a los animales con premezclas de vitaminas, minerales y bueno, es bastante importante dada la época crítica porque tenemos realmente un problema nutricional bastante severo. Carlos, ¿Sí? mi última consulta en esta parte, tú hablabas de las siembras de avena. Acá en la Sí. zona central es muy frecuente, digamos, la siembra de avena en los meses de mayo, junio, dependiendo de las condiciones de lluvia, básicamente. Y también se estila un poco la siembra de avena vicia, ¿ya? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Digamos, que mi percepción es que una mezcla de avena vicia podría ser mucho más conveniente que sembrar avena sola. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, son dos recursos que son de amplio uso, ¿no es cierto?, en el sistema ganadero de secano. Ahora, son un poco distintos, digamos, porque la avena es de pastoreo. Obviamente que ante una emergencia, ¿no es cierto?, y si viene un año seco, poder sembrar temprano y tener a partir de agosto en adelante inmediatamente disponibilidad, digamos, de forraje de muy buena calidad, obviamente, para el inicio y mediados de primavera. Eso tiene un bajo costo porque la avena se puede sembrar en fin, con un rastraje y con una dosis baja de nitrógeno, digamos, y sobre todo a lo mejor si viene después de un trigo, aprovechando el nitrógeno residual que viene del cereal. Y eso tiene un costo, yo diría, si una avena vicia está costando entre 600 y 700 mil pesos por hectárea, una avena puede costar entre 250 y 300. Obviamente no es el mismo volumen de forraje, sino que es la oportunidad que vamos a tener ese forraje disponible para la lactancia de la oveja y el inicio del crecimiento de los corderos. La avena vicia, como ustedes saben, digamos, el recurso más frecuente para sereno en condiciones de secano. Pero eso significa que tenemos que sembrar ahora para cosechar en noviembre, digamos, en un buen estado fenológico para que no estemos cosechando, para tener buena calidad, quiero decir, y no pura fibra. Generalmente, como no tenemos prestadores de servicio en las zonas de secano, el enfardador llega muy tarde, digamos, y estamos cosechando en muy mala calidad. También los agricultores en la zona nuestra, digamos, también hacen avena con vallicas anuales, que también es un recurso de bastante buena calidad. Pero la mezcla avena vicia es la clásica, digamos, para forraje suplementario. Ahora, también están los tritricales. Ojo con eso, que en periodos de sequía el tritrical tiene una mucha mayor tolerancia al estrés hídrico. El año pasado vimos varios ensayos en la zona de Marchivo, en la zona de respecto de la avena, que con la sequía que hubo en Marchivo el año pasado, la avena no creció más allá de 30 centímetros y casi no alcanzó a espigar. Uno veía la diferencia importantísima con tritricales, que es una especie más tolerante, es mucho más frecuente la avena, y bueno, y sale adelante con bastante menos agua, digamos. Entonces, tritricale aguacero es la variedad que está disponible y que se puede utilizar también en mezcla con vicia o también para grano, digamos, para recurso para grano. Carlos, disculpa si te entendí, a lo mejor no entendí bien. ¿Tú no recomiendas la mezcla avena vicia para pastoreo directo? Lo que pasa es que si tú quieres, mira, a ver, el costo de la avena vicia es caro, ¿no es cierto? Tenemos que preparar el suelo, hay que fertilizar, hay que comprar la semilla, etc. Yo dudo que el costo de establecimiento de una avena vicia hoy por hoy cueste menos de 700 mil pesos por hectárea. Entonces, en un año seco o en condiciones, digamos, tú tienes que estar produciendo alrededor de 8 toneladas de materia seca por hectárea para tener un heno que sea competitivo, digamos, el kilo de materia seca de ese heno sea competitivo con otras alternativas que tú puedes tener en el riego, por ejemplo. Entonces, en zonas extremadamente secas, estoy pensando en Marchivo el año pasado, tú vas a cosechar 4 toneladas o 3 toneladas si es que llegas a cosechar esa cantidad. Ahora, estamos viendo que se nos viene un año seco, entonces lo que pasó en general con los cereales en O'Higgins en la temporada pasada, que fue extremadamente dura,
fue un fracaso. Hoy día mis colegas de trigo de línea no están recomendando sembrar trigo, obviamente. Como viene el año y como viene esta tendencia, digamos. Entonces, y piensa tú que generalmente en trigo se siembran variedades precoces y no tenemos variedades de avena suficientemente precoces. Entonces la avena se queda muy, muy atrás. Ahora, distinto del secano de la costa, ¿no es cierto?, que tiene un balance hídrico totalmente distinto y mayor disponibilidad de agua por efecto climático, y suelos más profundos con mayor capacidad de almacenamiento de agua, y por lo tanto, ahí sí. Pero sembrar en marchivo, sembrar en el secano interior, en estos momentos, como están las cosas, para cosechar heno ahí, es bastante dudoso. Esa es mi opinión. Perfecto. Don Carlos. Adelante. Arturo Gracias, Arturo Manrique, de la capital del secano interior de Cauquenes. Arturo, Oiga, hola. Sí, ¿Cómo bien. estás? Sí, bien. Respecto a la pregunta que hace Jorge, nosotros años atrás ocupábamos avena con vicia para pastoreo directo, como dice Jorge, pero se pierde la plata porque la vicia no se alcanza a expresar en el pastoreo directo. Se presenta la avena, se come la avena y la vicia nunca está, la vicia nunca logra su desarrollo pleno para lo que se pagó por el kilo, digamos, en la siembra. Por lo tanto, nosotros definimos acá como si tiene el equipamiento y la maquinaria para hacer forraje, enfardar avena con vicia. Si va a pastorear directo, avena, porque se pierde. Y lo otro que años atrás ocupamos nosotros, si alguien tiene la posibilidad, es cambiar la vicia por el chícharo o garbanzo. Hacer esa mezcla avena-chícharo o avena-garbanzo nos permitiría también acceder a una leguminosa que no sea tan cara como la vicia, digamos. Pero si el Jorge quiere sembrar avena con vicia para pastoreo, se va a dar cuenta que la vicia nunca se va a expresar plenamente como él quiere, diferente como para fardo. Eso era. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Es súper buena la observación de Arturo. Claro, digamos, porque el retraso que le produce el pastoreo a la avena, y más encima la capacidad de seleccionar que tienen las ovejas, que se van a ir inmediatamente a la leguminosa, ¿no es cierto?, va a redundar en el resultado que Arturo acaba de presentar. Así que o hacemos fardo, una buena avena vicia para enfardar, o hacemos una avena para pastoreo sembrada muy temprano, si estuviera sembrada en polvo, en las zonas donde no ha llovido. Yo entiendo que en Chanco ya llovió, Arturo, ¿no es cierto? Sí, cayó, y bueno, Marcelito Washington le tocó comer sopaipillas por allá, pero efectivamente cayó una buena agua, ya se podría haber sembrado. Podría haber sembrado y ahora cruzar los dedos que caiga otra agüita buena también. Oye. Y lo otro también, y con esto termino en el tema de la avena, uno al final, también otra estrategia que no hay que perderla de vista es sembrar avena año por año solamente para guardar grano. Y al otro año, efectivamente, forrajear con grano directo. En el fondo, sin chancar, sin moler, nada, sino que grano directo a las ovejas y, digamos, dejar que se exprese plenamente y cosecha paja y cosecha grano, y así no pienso en el pastoreo. A mí me ha resultado bastante bien el grano directo en las ovejas, digamos, en dosis de 150, 200 gramos, o si alguien quiere un saco 50 kilos para 100 ovejas, 60, una cosa así, para darle una manito así. Y así uno se dedica solamente a sembrar y a cosechar y le da grano directo. Otra posibilidad. Oye, con respecto a esto, Carlos, entonces, en lo que nos vas comentando, claramente ya deberíamos estar sembrando las avenas de todas maneras, digamos, en polvo. Es decir, bueno, dependiendo, claro, como decía Arturo, un poco más al sur, en Cauquenes también ya ha llovido, pero en la zona nuestra, digamos, más al norte, yo creo que no hay que esperar más, y los que piensan sembrar, deberían sembrar en polvo. De hecho, en Hidalgo hoy día ya se está sembrando en polvo, no esperar más, digamos, porque ya estamos a 12 de mayo, bueno, y si no llueve de aquí para adelante, quiere decir ya que es catástrofe, o sea, tiene que llover, pues, no.
Claro. Distinto es sembrar en marzo en polvo, te fijas que el riesgo es altísimo, que acá, ahora no, pues ahora ya estamos definitivamente entrados en la estación, en el periodo de la lluvia, aunque sean tardadas. Ok. No sé, ¿alguna otra comentario, pregunta para... Yo creo Marcela, yo acá... un comentario, ¿sí? Arturo, perdón que interrumpa tanto, un comentario a lo que acaba de decir Arturo respecto de grano. Yo creo que tenemos que reivindicar los granos en el secano porque tenemos más experiencia como cultivadores y cosechadores de grano que como elaboradores de heno. La verdad es que si no disponemos de la maquinaria a tiempo, muchas veces en secano estamos cosechando, y lo digo hasta en línea que tiene la maquinaria, pajas, digamos, de avena con un poquitito de evidicia, y no estamos con un material, digamos, que tenga el contenido de proteína y energía que tiene que tener. Entonces yo creo que optar a buenos rendimientos, ya sea con triticales en la zona más al interior, ¿no es cierto?, donde la restricción hídrica es mucho más fuerte, y con avenas en la costa, digamos, en la zona de Chanco, en fin, todo el secano de la costa, es una muy buena opción. Y lo otro, digamos, que yo creo que no hemos desarrollado todavía, son sistemas de conservación de forraje más adaptados a la pequeña agricultura, vale decir, el hecho, digamos, de hacer silos pequeños, no tenemos experiencia, digamos, a lo mejor alguien la tiene, pero yo he estado leyendo bastante, digamos, para agricultura más pequeña, la posibilidad de hacer silos, pero no en las bolsas como hacen el maíz grano húmedo, sino que en bolsas mucho más chicas que permitan compactar bien, digamos, y guardar bien materiales. Entonces yo creo que por ahí hay que buscarle también formas económicas, una podría ser esa, pero pueden haber otras, de forraje, digamos. Agricultores en la zona de Portezuelo, donde yo trabajé bastante, y San Carlos al interior, también cosechaban en ramas, o sea, los tenían en bodegas y los iban, pero no hay maquinaria, ese es el grave problema que tenemos. Ok, no sé, ¿alguien iba a hacer un comentario? Sí, Marcela, yo Jessica. Jessica. Sí, preguntarle a don Carlos, buenas tardes don Carlos, Jessica, soy del Prodesal de Mayoa. Yo acá tengo algunos usuarios ovinos que ellos dependen principalmente del talaje, ¿ya? Se van a la cordillera, vuelven, hacen talaje frutales, andan para todos lados con sus animales. Ya sí. Hemos estado tratando de suplementar su alimentación con avena vicia anteriormente, pero me llamó la atención ahora que comentara lo de triticales. Nosotros acá en la zona no somos considerados como de secano, pero sí tengo un sector bien complicado que debería ser considerado secano. Entonces mi consulta es la siguiente: siempre hemos probado con avena vicia y este año por las características del clima no hemos podido sembrar nada. ¿Será un buen momento todavía de poder sembrar el triticale ahora? Considerando, sí, claro. Considerando el sector, que igual vamos a tener algo de lluvia, aún no hemos tenido nada, pero ¿será factible arriesgarnos ahora con el triticale en esta fecha? Sí, digamos, tenemos que jugar, o sea, no estamos jugando, hay que jugársela, digamos, o sea, ¿sí? O hacemos un intento por tener algo disponible para los animales para los meses que vienen, y lo otro es salir a comprar, digamos. Entonces, el triticale, como te digo, tiene esa ventaja que es mucho más tolerante a la sequía, es bastante más precoz que la avena. Y un tema que no hemos trabajado son las cebadas forrajeras, que es una cosa que también creo que tenemos que empezar a trabajar en eso, porque la cebada también es una especie bastante más precoz que el trigo y que la avena incluso. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el switch definitivamente para futuro, o sea, hay que buscar cosas que estén más adaptadas a la nueva condición. Perfecto. A la nueva condición. A mí me parece... Sí, dale, perdón. ¿Y a cuánto tiempo podríamos esperar esperar un forraje de buena calidad con el triticale? Si lo siembro ahora, espero 90 días, ¿cuánto para tener un forraje de buena calidad? Tienes que esperar mínimo 90 días para tener una disponibilidad que justifique meter las ovejas, digamos. Ya. Claro.
Si estás sembrando a fines de mayo, vas a tener en la segunda quincena de agosto, vas a tener material disponible. Ah, perfecto. Muchas gracias, don ¿Tú Carlos. tienes posibilidades de riego en esa zona? En este momento no, porque estamos secos, completamente secos. Porque el único recurso hídrico que teníamos fue utilizado para consumo humano. Claro, porque estaba tan crítica la situación que se tuvo que hacer así un esfuerzo comunal y toda esa agua destinarla solamente a consumo humano. Porque no había nada de agua, nada. Muchas gracias, Marcela. Oye, gracias, Jessica. Yo creo que... Otro pensando una pregunta para ustedes ahora. ¿Quiénes tienen experiencia en sorgo? Bueno, yo tuve experiencia en sorgo, pero en la 8ª región, en secano, digamos. El sorgo es una muy buena opción, tiene tolerancia a la sequía, mucho más que el maíz, obviamente, y se puede sembrar en zonas de vega, esas vegas, digamos, que se secan tardíamente, ¿no es cierto?, y que conservan humedad hasta tarde, muchas veces son galegales o son zonas, digamos, de fondos de valle, donde, por lo menos en la zona de San Carlos y en varias partes, han dado bastante bien. Yo me imagino que también en la secano de la costa pueden andar bien los sorgos. Yo creo que ahí hay otra alternativa que puede usarse, digamos, y si hay riego eventual, con mayor razón, digamos, pero como siembra de primavera para pastoreo directo o para poder ensilar o secar, puede ser también el sorgo. No sé si, Arturo, en la secano de la costa se ha sembrado sorgo. No, o sea, no en forma masiva, hay experiencias individuales, pero no como una actividad masiva por lo que es chanco, digamos, el tema ovino y el tema ganadero no es prioridad para el uso del agua. Entonces tenemos la demanda de la frutilla y otro tipo de cosas. Y Claro. bueno, en el secano interior, en Cauquenes, está supeditado a la experiencia de 2 o 3 productores que con acumuladores de agua sí le ha ido muy bien. Pero no es una cosa masiva. Podemos nombrarle los 2 productores que lo hacen acá, 2 o 3 productores con acumulador de aguas de tranque principalmente, lo dejaron para sorgo. Pero en la zona de Chanco, Peyúgue, fuera que el destino de ganado no es considerado como rubro prioritario, el agua se destina a otras cosas, no está destinado a eso. Arturo, Marcela, habla Pati. Hola, Pati. Hola, Patita. Gusto saludarlo. Quería referirme al tema del sorgo. Yo tengo bastante experiencia con sorgo aquí en el sector de Parral secano y Parral cordillera. No existe sorgo hoy en día. Es solamente Sudán, o Sordán, como la llaman. Sí, y es la... A ver, espérame. Atienda la negocia, Patita, atienda la negocia. Ya, no, es que ya estoy en la oficina aquí y voy a apagar el otro teléfono, perdón. No, por favor. El sorgo no existe, solamente venden hoy en día sordán, que es el pasto sordán mezclado con el sorgo. Y es muy distinto del sorgo. Sí. Está bien como es de macoya, pero no da la mata gruesa, grande como es el sorgo. Uno lo siembra, hay que sembrarla muy tupido y es como un pastoreo. Hay que poner cerco eléctrico y pastorearlo, necesita nitrógeno para volver y necesita humedad, como dices tú, Arturo. Sí. ¿Aló? ¿Puedo hacer con respecto al sorgo? Yo recuerdo que don Helmut Siguera allá en Cauquenes tuvo un sorgo muy bueno que pastoreó. Y aquí en O'Higgins hay un par de productores de la zona de Trinidad que pusieron sorgo con resultados muy interesantes para pastoreo directo. Entonces es una alternativa que también hemos ido evaluando, sí, como buena, digamos.
pero no es sorgo, es sordán. Sí, Creo que Pati, el que puso yo creo ejemplo perdona es Marcela, sorgo. yo Perdón. creo que la observación de Pati es súper buena. Lo que pasa es que estamos hablando como en términos muy generales de sorgo, y efectivamente lo que ella dice, lo que hay disponible, digamos, en el mercado, el sordán y todo eso, son híbridos entre pasto sudán y sorgo granífero, es un híbrido. Ya. Entonces, la verdad es que hablamos de sorgo pero pensando en el sordán, ¿ah? Y está mal dicho, o sea, reconozco que es un error. Pero Ya. estamos trabajando con precisamente que es además lo que hay en el mercado disponible como forraje suplementario para verano. Y yo también tengo experiencia, digamos, con productores y claro, ellos lo usan fundamentalmente en pastoreo, porque es donde en verano, donde no hay nada, un recurso Claro. que les aporta eso. Claro. Oye, una de las dudas que yo tengo, porque nosotros tenemos algunos agricultores y ahí en algún minuto después cuando hablemos con Rafael Larraín también nos va a poder comentar acerca de ello, tenemos el tema del Falaris, ¿no? Que es muy sorprendente porque realmente las praderas de Falaris ya con esta poca agüita empezaron a verdear un poco, la verdad, y qué interesante es como pradera el Falaris, porque una vez que está establecida realmente es impresionante lo que nos puede dar. Y yo tengo una pregunta, Carlos, ¿por qué no se consigue semilla? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué posibilidades hay? ¿Y tú tienes alguna información de eso? Bueno, el mercado de la semilla, tú sabes que en Chile lo manejan muy pocas empresas y tiene directa relación con el negocio de la semilla, digamos, con el mercado. En general, el mercado de las semillas forrajeras de secano es un mercado pequeño, entonces no hay mucho interés y por lo general son una o dos empresas. ANASAC siempre ha sido la principal, no es que yo le haga propaganda a ANASAC, ni mucho menos, que trae, digamos, las semillas para secano. Entonces, ese es un inconveniente, digamos, el volumen de semilla que ellos pueden poner, yo lo he conversado con ellos, que pueden poner en el mercado, es bajo y por lo tanto no es una cosa interesante para ellos. Segundo, se produjo mira, nosotros tenemos todavía en Cauquenes praderas de Falaris que deben tener sobre 30 años, o sea, pero esas fueron variedades antiguas, ¿no es cierto?, que tenían muy buena tolerancia a la sequía y han persistido por muchos años. Las variedades actuales de Falaris, el Holfast y otros, son variedades que no han andado bien, vale decir, han habido muchos fracasos por los productores y esas variedades como que se han desprestigiado un poquitito y hay cada vez menos agricultores dispuestos a sembrar Falaris. Entonces, hay un tema con las variedades que no son, y eso se podría trabajar indudablemente. Lo otro que hay que decir que el Falaris no es una planta que pueda ser sembrada en cualquier suelo y en cualquier parte, o sea, requiere condiciones de humedad favorable, digamos, en términos de la ubicación del suelo, donde se establece, y han habido muchos fracasos por mala elección de suelo, y lo mismo nos está pasando un poco con las alfalfas de secano. La alfalfa de secano también es una planta que es posible que crezca y que resista los 5 meses o 5 meses y medio de sequía del secano, pero hay que elegir muy bien el suelo también, digamos, o sea, no es para sembrar todas las lomas del secano con Falaris o con alfalfa de secano, sino que son sitios específicos, ¿eh? Son suelos más profundos, son vegas, en fin, terrazas de río, no vegas, porque la alfalfa no soporta el mal drenaje, ¿no es cierto? Son suelos más bien livianos, son suelos más profundos, son suelos más regalones, digámoslo de una manera más coloquial. Uh-huh. Pero Falaris es todo un tema, digamos, y como te digo, no ha habido desarrollo del Falaris y hoy día hay muy pocas variedades disponibles en el mercado. Claro, claro. ¿Alguna otra comentario del grupo? Somos 43 los que estamos conectados, así que no sé si hay alguien que tenga alguna consulta o algo que podamos comentar. Yo quiero hacer una consulta. Yo estoy acá en la quinta región y estamos trabajando con algunos productores de la cuarta región. Obviamente el tema grave es el agua. No hay agua para nada. Y por lo tanto se ha estado trabajando, haciendo algunos
intervenciones todavía en forma bastante experimental con el tema de forraje hidropónico, ¿sí? Como para poder manejar un poco de forraje para algún tipo de ganado, digamos, en algún estado especial. ¿Cuál es la opinión que hay acerca del forraje hidropónico? ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene un pequeño agricultor de tener una solución, aunque sea parcial, con ese tipo de forraje? ¿Quién va a agarrar el guante? Usted pues, doctor. Ya, pues. Primero que nada, no tengo experiencia, pero en línea lo están promocionando mucho, digamos. Yo no he trabajado nunca en el forraje, pero yo creo que hay varias cosas que se pueden decir a ese respecto. Las experiencias son pilotos, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y esas experiencias pilotos, donde hay producción de forraje hidropónico, son para la persona que tiene, primero, aves de corral para alimentar sus aves y muy poquititos animales. Pensar ya en una producción mucho más masiva de forraje hidropónico necesita, digamos, de inversiones que son muchísimo más altas, vale decir, en términos de galpón, en términos de bandeja, en términos de estructura. Entonces lo que hay que tener claro, digamos, siempre es el costo de ese kilo de materia seca que se produce en forma hidropónica. Además hay que considerar, ¿no es cierto?, que el forraje hidropónico tiene un 90% de agua. Por lo tanto, es un tema a discutir. Entonces, resumiendo, para pequeños volúmenes, claro, sirve y saca de apuro, pero pensar en una explotación ganadera en base a forraje hidropónico, que hay que hacerlo en ambiente controlado, que hay que tener agua, que hay que estar sembrando en bandeja, etcétera, etcétera, que requiere una inversión y un costo fijo más o menos alto, y mano de obra y agua, ojo, en mi opinión personal, digamos, estamos en un año excepcionalmente seco y el costo del forraje, de las alternativas están muy altas. Quizás hoy día 7.000 pesos el fardo de alfalfa podría ser, digamos, un forraje suplementario, tipo hidropónico, pero es altísimo el valor del kilo de materia seca. Yo te puedo enviar bibliografía donde hay estudios de costos, digamos, en la cuarta región, con unidades para 50 animales utilizando forraje hidropónico en relación a la alimentación convencional, ya sea con heno de alfalfa para las cabras u otro tipo de alimentos. Y la verdad es que esos estudios demuestran, digamos, que el forraje suplementario tiene cabida solamente a precios altísimos del kilo de materia seca de heno, digamos, de alfalfa en particular, y esos costos son sin considerar la mano de obra del productor. Como es a nivel de pequeño productor, esos estudios económicos no han considerado el costo de mano de obra. Entonces, si uno le pone la mano de obra encima, creo que no es una alternativa, digamos, para una ganadería, estoy hablando de 50 o más animales, digamos. Ok, muchas gracias. Te voy a mandar mis datos para que me puedas enviar esos estudios, por favor. Sí, mándamelo al correo ceovalle@inia.cl y yo te voy a mandar un documento que sacaron en Intihuasi, donde está calculado, digamos, el valor del kilo de materia seca hidropónico versus, y hacen estudios de sensibilidad. Es decir, si el fardo de alfalfa vale 3.000 pesos, no tiene nada que hacer, que nunca va a volver a costar eso, creo yo, no tiene nada que hacer el forraje hidropónico. Debe entrar alrededor de los 6.000 o 7.000 pesos el kilo fardo para poder competirle, digamos. Entonces, ese estudio te lo puedo enviar, me mandas tu correo y yo te lo... Niños. Todos mis cabros, oye, que están en Santiago, que están el viernes de cuarentena total, se han venido para acá y están aquí en la casa. Así que estoy con nietos, más encima. Entonces te mando ese estudio, sin falta, digamos, me mandas tu correo y para que lo analices, digamos. Te agradezco mucho. Sí, no, encantado. Oye, bueno, la verdad es que sería interesante ver si hay algún otro comentario o alguien que tenga alguna otra experiencia con respecto a esto.
¿No? Yo quisiera comentar algo. Parece que escuchó a alguien hablar, ¿no? ¿Sí? Sí, Claudia. Ole. Claudia. Hola, hola. ¿Cómo están? Estaba escuchando atentamente los temas de la capacidad, digamos, de forraje que puede haber, pero estaba escuchando también atentamente ahí a la colega de Mayoa. Yo también soy asesor técnico de Prodesal de Peralillo, acá en Colchagua, en la sexta región, y nosotros trabajamos con productores que son más chicos. Nosotros tenemos un problema terrible, grave, de la sequía en el sector de Rinconada de Molinero, que no tenemos agua. Aparte, ese fue el cordón de fuego que hubo la otra vez, y se nos desaparecieron las vertientes, lo poco que había. Entonces, antes que Víctor, si no me equivoco que habló del cultivo verde hidropónico, ¿cierto? Que el que hace ígnea. Si nosotros trabajamos con eso, si de verdad es bueno para las aves, ¿cierto? O poder proveer a animales en baja escala, yo no sé si ustedes conocen o tienen información, porque yo solamente lo sé, digamos, no tengo la información fehaciente con exactitud, que los peruanos han hecho, no sé si son ensayos o realmente son cultivo hidropónico para ganadería. Así me voy a sumar a la misma información que va a enviar Carlos a Víctor para ver lo de lo que pudieron hacer, ¿cierto? El estudio que hay en La Serena, ¿no? Sí, sí, en la línea de La Serena. Sí, porque nosotros acá, bueno, yo tengo máximo 60 ovejas, ¿cierto? En caprino y ovino, y no tenemos que darle. O sea, estábamos hablando antes de la avena, que es la que también subsidia INDAP, avena vicia, y el año pasado tuve la decepción que con la primera agüita que cayó, que fueron 6 milímetros, pudimos sembrar, tapamos y no llovió, y cuando empieza a germinar, viene una helada de esas grandes, y ahí quedó. O sea, todo se lo comieron los tordos. Tuvimos una plaga de tordos terrible, entonces quedamos verdaderamente sin alimentación. Uno, la colega de Mayoa lo puede corroborar, uno se levanta todos los días inventando qué vamos a hacer. Ahora, agradecida por haber obtenido la información del Tricale. El Tricale, yo no lo he probado, voy a ver qué va a pasar, porque si se puede sembrar ahora, y estoy a tiempo de sembrar, y poder forrajear en 90 días más, o meter los animales al potrero, creo que es lo único que en este minuto podríamos salvar los animales. Solamente lo tengo hoy día inyectado con vitaminas, con ADE, para que, digamos, para que estén de pie. Pero voy a ver, y ojalá también me voy a sumar a la información, Carlos, que usted también me puede enviar la información del cultivo ese hidropónico, para poder balancear los costos y poder dar una mejor atención, digamos, en este proceso medio apocalíptico que estamos viviendo, y salvar, quizás tengan que bajar la masa ganadera, pero no que puedan perder todo, porque ese es su sustento, ¿ya? Así que agradecida por haberlos escuchado y compartir esto. Oye, Marcela, yo respecto de Tritricale, le daría la palabra a Soledad Espinosa, que está con nosotros también en línea, porque ella tiene experiencia en Tritricale en Cauquenes, así que démosle la palabra. Soledad. Hola a todos. Bueno, nosotros con respecto a Tritricale, con 350 milímetros alcanzamos casi las 6 toneladas de grano. También hemos probado Tritricale con vicia, y mejora en 150 fardos más la producción, comparado con avena vicia. La cebada la utilizamos como pastoreo temprano, que es una buena alternativa, ya que tener grano de cebada
te lo comen los pájaros, porque es muy tempranero, entonces tienes ataques fuertes de pájaros cuando no hay nada alrededor. Pero como pastoreo temprano es muy bueno. Okay. También una alternativa forrajera es la chicoria forrajera, que anda muy bien con baja pluviometría. Y es lo único verde que se ve de repente en todo el verano. Tiene un buen crecimiento y la pueden mezclar con tréboles para que aporte el nitrógeno que les falta a las chicorias. Nosotros hicimos una pradera de alfalfa con chicoria, de alfalfa secano con chicoria aquí en la zona de Gualañé, que anduvo muy bien también. Sí, muy interesante. Eso. Muchas gracias, Soledad. No sé, ¿algún otro comentario para que empecemos a cerrar? Yo quiero preguntar algo, una orientación. Graciela, hola. Hola, hola a todos. Graciela Menares por acá. Bueno, vivo en Litueche, actualmente trabajo en INDAP, profesor técnico provesal también. Y más que nada me gustaría, don Carlos, algo general, por ejemplo, para poder enfocar un poco algún manejo de pradera natural que se pueda hacer en el secano, considerando que acá, por ejemplo, en la zona de Litueche y la parte sur de la comuna de La Estrella, hace ya 15 días hubo una caída de lluvia cercana a los 20 milímetros, si no estoy equivocada, ya que permitió obviamente empezar a emerger todo lo que es pasto de pradera natural, y hemos tenido un clima bastante falso como primaveral, ya incluso hasta con flor de la perdiz tenemos los campos completamente amarillos. Entonces, considerando que no tenemos lluvia todavía anunciada o que nos digan va a llover en tantos días más, ¿cómo podríamos manejar por ejemplo, la pradera natural al corto plazo en estas condiciones? No sé, ¿quién me puede orientar, por ejemplo, en el tema? Súper bien. Sí, tenemos bastante experiencia, digamos, en manejo de praderas naturales, estudios, digamos, que realizamos hace años, y varias opciones fueron ensayadas y probadas. Ahora, hablar de pradera natural, ¿no es cierto?, es un término bastante amplio, porque dentro de esa palabra hay praderas que producen 500 kilos de materia seca en los suelos más degradados del secano, y hay praderas que producen 4 toneladas de materia seca en los mejores espinales, donde hay una cobertura que sobrepasa, que puede ser de 30, 40 o 50% de espino. Entonces, no todas las praderas naturales son iguales y tienen el mismo manejo. Depende fundamentalmente entonces del estado de conservación, ¿no es cierto? Si son suelos si esas praderas están sobre suelos que han tenido cultivos de trigos repetidos en el tiempo y que han agotado la fertilidad porque han sido cultivos extremadamente extractivos, o por otra parte, estamos en predios de productores que han conservado su espinal, que han manejado bien sus suelos y que no lo han erosionado y lo han pastoreado de manera apropiada. Esas praderas tienen bastante más potencial. En ese caso es posible recomendar alguna fertilización, sobre todo para hacer avanzar entonces un poquitito el crecimiento de las gramíneas perdón. No se quiere callar esto, ahí se cayó. Para llamémosla una fertilización con nitrógeno, ¿no es cierto?, con una dosis baja, unos 30, 50 kilos de urea por hectárea, que permita, digamos, a esa pradera tener un crecimiento más rápido, inicial, ahora a fines de otoño y partiendo el invierno. Fertilizar praderas naturales degradadas es botar la plata. Definitivamente ahí no hay especies que permitan aprovechar el enriquecimiento en fertilidad que le podemos hacer al agregar nutrientes. Cuando hablo de praderas de buena calidad, son praderas que tienen bastante vallica, que tienen bastantes gramíneas anuales, son praderas que tienen gualputras, que tienen algunos tréboles, etc. Entonces, hay que focalizar muy bien la inversión, ¿no es cierto? Si tenemos esa condición, y está tremendamente ligado a la cobertura de espino, porque ustedes saben que el espino favorece enormemente el crecimiento del pasto por todas las modificaciones que hace, materia orgánica al suelo, cobertura, protección por las temperaturas, etc.
en esa condición yo lo recomendaría como una situación de emergencia como la de este año. Pero, ojo con eso, que la mayor parte de nuestras praderas están muy degradadas y no es económico muchas veces gastar en fertilizantes en ese tipo de praderas. Carlos, y justamente en ese escenario que efectivamente tenemos praderas degradadas y que tenemos prácticamente no tenemos prácticamente materia orgánica en el suelo, el tema del guano, de la adición de guano, que es una práctica que en O'Higgins hemos hecho harto con muy buenos resultados. En Maule les ha costado más por ciertas restricciones que tienen, pero eso efectivamente al parecer pudiera ser una buena alternativa justamente para ayudar un poco a estas praderas digamos, a expresarse. ¿Qué opinas de eso? Absolutamente, absolutamente. Nuestros suelos de secano son suelos que tienen entre 1, 2 o máximo 3% de materia orgánica, o sea, prácticamente no tenemos materia orgánica. Yo no digo que aplicando guano vamos a subir tremendamente el porcentaje de materia orgánica, pero vamos a ayudar muchísimo, digamos, mejorando esa fertilidad, ¿no es cierto? Porque además de nutrientes, estamos incorporando también la posibilidad de recuperación. Tenemos ensayos, bueno, en Hidango vieron, no sé si los conocieron, muy buenos ensayos con aplicación de guano que hizo Fernando Esquella, con Jorge Carrasco en su momento, y con la Sol hicimos también ensayos de guano en Cauquenes con muy buenas respuestas, o sea, comparando la fertilización química normal de superfosfato triple para las leguminosas con las aplicaciones de guano, las respuestas fueron extraordinarias. O sea, el guano sí o sí, de todas maneras, prácticamente si lo pudiéramos asumir como una norma básica para aplicaciones y teniendo la disponibilidad de guano que hay en las zonas avícolas, sobre todo en O'Higgins, mientras más al sur hay menos criaderos, digamos, industriales de pollo. Por lo tanto, ese recurso para el suelo es fundamental, digamos. Claro. La Sole tiene muy buenos resultados de esos ensayos y se podría explayar un poquitito más que yo en esto. Bueno, efectivamente, no sé si la Sole se va a explayar, Sole, ahora. Cuéntanos un poco porque también tenemos buenas experiencias acá en O'Higgins con guano. O'Higgins tiene buena experiencia y tienen la posibilidad de usar guanos. ¿Ya? En el Maule es medio complicado porque no permiten mucho el uso de los guanos. Todavía no entra bien a la plataforma de uso. Nosotros hemos probado guanos desde 0 a 10 toneladas y donde se estabilizan las curvas y mejores producciones alcanzan producciones de 12 toneladas, 14 toneladas, con 4 toneladas de guano bioestabilizado. Sí. Tiene que estar bien bioestabilizado sí, el guano para que pueda tener un buen efecto. Entonces la producción que alcanzan son bastante elevadas comparadas con una producción normal de una pradera. Con lo cual el productor puede pastorear, ya 3 veces podría pastorear y después dejar que semillara para el posterior año. La aplicación de guano te da la posibilidad de 3 años sin aplicar nada. La sola aplicación de 4 toneladas te permite en 3 años sin aplicar un fertilizante. Ni un guano, 1/3 del guano tampoco. Entonces es una buena alternativa para los productores, tanto para mejorar los suelos como para aumentar la producción. Eso. Perfecto. Bueno, la experiencia en O'Higgins ha sido súper, ya hace más, yo diría hace más de 10 años que ya se está usando. La verdad es que, de hecho, en los primeros años había disponibilidad y ahora, en el fondo, los mismos productores se pelean un poco el guano por los proveedores que hay acá, así que realmente ha sido una cosa bastante interesante para nosotros. Yo quería ir cerrando un poco, Carlos, no sé, a no ser que haya alguna persona que quiera hacer algún comentario, porque me gustaría un poco que... ¿Sí? ¿Por ahí escuchar algo? Tiene un comentario, una pregunta a Carlos que a lo mejor pudiera ahondar en el tema. Como la presentación igual hablaba del tema silvicultural y hablaste de las diferencias impactantes en producción de una pradera natural degradada de 500 kilos a una de 4.000 bajo un sistema de espino con buena cobertura. ¿Qué posibilidad hay de
volver a tener ese sistema, digamos, de pradera natural espino en la zona del secano o en la zona norte en general? ¿O qué otras alternativas silviculturales pudieran haber como para enfrentar estos periodos de sequía? Sí, en el periodo, digamos, porque, bueno, yo tengo varios años en el circo, ¿no es cierto? Y tuvimos un tiempo, unos 10 años que estuvimos trabajando mucho en pradera natural y manejo de espinales. Y la verdad es que la posibilidad de recuperar, la posibilidad de restaurar los espinales, de volverlos, digamos, a una situación de cobertura que sea razonable o que permita, digamos, inducir este mejoramiento, vale decir, recuperar los ciclos, ¿no es cierto?, los ciclos de nutrientes, de materia orgánica, el ciclo del agua también se modifica, y recrear o restaurar el funcionamiento de un ecosistema son plazos súper, súper largos, digamos. El espino tiene una tasa de crecimiento muy baja. Nosotros tenemos evaluaciones de 10 años, donde las tasas de crecimiento son alrededor de entre 3 y 5 centímetros por año en altura, digamos, y en diámetro de espino. Entonces son especies, digamos, que están adaptadas a una condición de sequía y que tienen esa condición de crecimiento lento. Entonces la recomendación nuestra, digamos, es: si usted tiene un buen espinal, cuídelo, porque es el pasto más barato que puede otorgarle la naturaleza. Pero si tiene una pradera degradada, donde ya prácticamente tiene menos de 50 árboles por hectárea, y estos son unas matas, ¿no es cierto?, bajas, que la posibilidad de recuperar ese ecosistema es posible, pero es a muy largo plazo, digamos, y no sería una recomendación que le pudiéramos dar a los agricultores: espérese 30 años y esto va a volver a ser lo que era antes, porque, digamos, no estamos en condiciones de hacer ese tipo de... Entonces ahí hay que hacer otra cosa, ahí hay que realmente hacer otra cosa, ahí hay que mejorar primero la fertilidad del suelo, ahí hay que partir con otra estrategia, que son las leguminosas fundamentalmente, que en suelos degradados permiten, en general las leguminosas son plantas que colonizan suelos degradados, por algo vemos siempre leguminosas en los bordes de los caminos, ¿no es cierto?, etcétera. Tienen esa capacidad porque tienen la posibilidad de fijar nitrógeno, es decir, en suelos que son infértiles la única posibilidad de tener una recuperación es a través de plantas que puedan fabricarse su propia fertilidad, en particular el nitrógeno. Entonces, ahí hay que partir de nuevo, hay que partir recuperando esos suelos. Eso tiene que ser con ayuda del programa. Los agricultores, económicamente, digamos, imposible que mejoren la fertilidad con sus recursos, sino que los subsidios al guano, los subsidios a la fertilización fosfatada, la corrección del pH y el establecimiento de praderas de leguminosa fundamentalmente es la herramienta, y no tanto pensar en que podamos recuperar los espinales. Yo creo que, siendo bien realista y teniendo en mi corazón muy puesto, digamos, en ese árbol maravilloso que nos ha dado, que tenemos en el secano, la recuperación es difícil, es difícil. Lo que sí los agricultores hacen es manejo silvopastoral cuando hay una población de espinos, una cobertura de 30, 40, 50%, es ir podando los árboles más viejos, sacando las estructuras que ya están vegetando, ¿no es cierto?, y convertirlas en leña o en carbón, y ir promocionando un crecimiento más rápido a partir de elegir los fustes de mejor crecimiento y permitir, digamos, que toda la energía se concentre en esos brotes, en esos fustes, digamos, y tengamos una cobertura y un crecimiento más rápido. Eso es lo que podría decir. Por aquí en el chat, Rafael y Soledad hablan del tema de estos arbustos forrajeros, por ejemplo, como el tagasaste. Yo me recuerdo que hubo algunas experiencias aquí en Hidalgo, si no mal no recuerdo, con tagasaste. ¿Qué experiencia tienen de eso? Bueno, tagasaste también es el tema, digamos, viene después del espino, es decir, la reflexión fue que bueno, el espino está en lento crecimiento y salimos a buscar a varios países, digamos, leguminosas, incluso espinos al otro lado de los Andes, al Chaco, etcétera, que pudieran, y otras leguminosas tipo prosopis u otras que pudieran darnos un crecimiento que no nos... Y así fue como se identificó el tagasaste, que en Australia, digamos, es usado muchísimo para recuperar suelos, y sobre todo en suelos arenosos, y bueno, y se introdujo y tuvimos tagasastes en Hidalgo y Temuco prácticamente, o sea, tuvimos un proyecto FIA enorme con tagasastes durante muchos años, y la verdad es que
obtuvimos una buena adaptación en muchas zonas, fundamentalmente en sectores de la costa también, donde hay mejores suelos, ¿no es cierto? En zonas de Navidad hubieron unas poblaciones de tagasaste estupendas, en Arauco también, y todavía existen agricultores que tienen ganado de carne en plantaciones de tagasaste, pero el tagasaste tiene varios problemas, Uno, el más importante, digamos, que es, bueno, el daño por conejos es altísimo, y la única solución para los agricultores que lograron ser exitosos fue cercar con malla gallinero. Entonces, imagina el costo que significa plantar, digamos, y cerrar una hectárea con malla gallinero. Eran costos altísimos. Y segundo, el tagasaste es una planta extremadamente susceptible a la fitóftora, por lo tanto no soporta suelos con mal drenaje y suelos, digamos, sobre todo suelos arcillosos de vega que mantienen exceso de humedad durante el invierno. Y ahí hubieron varios fracasos también. Entonces yo diría, el alto costo, el daño por lagomorfos, por conejos y los problemas de fitóftora fueron los que atentaron contra esta tecnología, que no tuvo la expresión que hubiéramos querido, digamos, porque hicimos bastantes esfuerzos para eso, bastantes esfuerzos. Y también en Cauquenes en la época se utilizaron Atriplex y las acacias cianófilas y todo eso, pero también, digamos, para zonas con 600 milímetros, el potencial de producción de biomasa de esas especies que son de zonas áridas sigue siendo bajo en relación a una pradera. Por lo tanto, también se han ido abandonando esas cosas. Ya. Oye, Claudia Ugalde pregunta si hay alguna experiencia de maralfalfa. No, yo no tengo experiencia en maralfalfa, no. Ya. No sé, ¿alguien del panel? Ok. Lo que estamos haciendo en alfalfa es traer alfalfas que han sido desarrolladas en Australia, pero que son provenientes de colecciones, vale decir, de cruzamientos, de introgresión de genes, de materiales que vienen de zonas extremadamente áridas y cuyos genes se han ido incorporando a las variedades comerciales de alfalfa, de tal manera de hacerlos más tolerantes al estrés hídrico. Y en eso, digamos, se han incorporado, no sé, tenemos 70 accesiones, 70 poblaciones provenientes de Mongolia, de Afganistán, en fin, de las zonas originarias de la alfalfa, origen primario y origen secundario. Y en Australia también el equipo hace cruzamientos con alfalfa arbórea, de tal manera de tener estos híbridos, ¿no es cierto?, que inducen todavía mayor tolerancia al estrés hídrico, mayor profundidad de raíces y mayor tolerancia al estrés hídrico. Por lo tanto, ahí van a haber novedades en el futuro, porque esos materiales los estamos probando en Cauquenes y también lo hemos probado en otras zonas, digamos, y estamos ahí trabajando en esa línea. O sea, que en temas de alfalfa de secano esperamos en los próximos años tener respuestas más contundentes. Las variedades que hoy día se están llegando a los agricultores, porque ya hay variedades de las líneas Sardi, digamos, que están en Australia, con un proyecto financiado por CropTrust, nos financió la extensión hacia los productores. En la zona de Cauquenes, de Chanco, y también en Maule se ha repartido, se ha entregado semillas a los productores, con resultados variables. Hay resultados, sobre todo en la zona de Chanco, que han andado bastante bien, y también en la zona de Putú, fundamentalmente en la costa. En precordillera de Ñuble, de Biobío, muy bien, excelente. Y en secano interior, como siempre, cojeando. En algunas zonas bien, y con nuestros años secos que nos han tocado, han habido bastantes fracasos también. Claro. Por aquí también preguntan sobre experiencias con cerradela y bicérrula en secano. Uf, las hemos hecho todas. Tengo 45 años en línea, o 43, no me acuerdo, así que hemos pasado por todas esas cosas, y realmente son especies que tienen un potencial enorme, pero tenemos la limitante de la producción de semillas. En Chile, la importación de semillas viene sobre todo de la zona de Adelaida, digamos del sur de Australia. Las zonas donde se han desarrollado las cerradelas, las bicérrulas y todas esas especies que son especialmente adaptadas a suelos infértiles. Australia ha incorporado miles, yo diría millones de hectáreas de suelos arenosos a la agricultura con estas especies que tienen esa capacidad de sobrevivir y de producir bien en suelos pobres, pero para mala suerte nuestra, todo eso no es en las zonas donde nuestras empresas importan semillas.
y tuvimos muy buenos resultados con bicérrula y con cerradela, pero esas semillas se producen en Western Australia, al otro lado, en el Océano Índico, y el costo de traerlas era altísimo. NASA que estuvo trayendo algo, pero al final el mercado es demasiado pequeño y esas cosas no prosperaron por un tema del mercado. Si los resultados están, las publicaciones están hechas, tenemos, en fin, muchos resultados. Pero ahí hay un tema de desarrollo de fijas, y mientras no tengamos una ganadería que tire el carro, un producto que no se vende en la feria, sino que tenga un valor agregado, es imposible, digamos, que podamos tener un mercado de semillas que justifique el costo que eso tiene. Claro, que las empresas se interesen en traerlo. Claro. Sí. Sí. Oye, bueno, a mí me gustaría, para ir cerrando, porque yo creo que a medida que vamos desarrollando el tema van saliendo tantas cosas interesantes, pero como decíamos con Carlos ayer cuando hablábamos, podemos perfectamente programar otra reunión más adelante si están interesados para que sigamos tratando algunos temas, ¿no? Pero básicamente para ir cerrando, yo creo que sería bueno, Carlos, o todos los que estamos en el panel, que pudiéramos al final como hacer un resumen, dado el momento y esta mega sequía a la que nos enfrentamos, como un resumen de las alternativas técnicas que tenemos en el rubro ovino como para hacer frente de la manera más adecuada posible o con las herramientas que podamos incorporar a esta crisis hídrica en los sistemas productivos. Entonces, sería interesante que hiciéramos un pequeño resumen en este equipo, porque aquí hay 40 personas que estamos pensando juntas, lo cual es fantástico, digamos, que yo creo que esta pandemia nos da esa posibilidad, cosas que no hacemos nunca, que las estemos haciendo, y eso nos va a enriquecer a todos en el fondo, que es lo, que es lo bonito de lograr esta instancia. Entonces, Carlos, tratemos de hacer como ese resumen, y si alguien quiere incorporar ideas, me las pueden escribir en el chat o quieren comentar antes de que cerremos. Carlos. Bueno, muy breve. Lo primero es que esta cosa vino para quedarse, ¿no es cierto? Vamos a enfrentar... Todos los modelos de cambio climático indican que la zona central de Chile se seca, y eso es una cosa casi ya que la estamos viviendo de hace 10 años con esta famosa mega sequía. Por lo tanto, no nos queda otra cosa que adaptarnos para poder mantener sistemas ganaderos en, no sé, 2 millones de hectáreas que tenemos en clima mediterráneo, con zonas marginales, que llamémoslas marginales desde el punto de vista comparado con las zonas de alta productividad, ¿no es cierto?, de las zonas de riego, y donde hay una población rural importante todavía, donde hay muchas familias, donde hay mucha gente, y por supuesto afectados por problemas, ¿no es cierto?, de pobreza rural, de sequía, de menor inversión en muchos ámbitos, digamos. Por lo tanto, creo que como instituciones, como universidades, etcétera, tenemos una responsabilidad frente a esos sistemas. Ahora, dentro del marco restrictivo que impone el ambiente, y más encima con un cambio climático hacia la sequía, creo que hay que ser cada vez más preciso e ir, digamos, cambiando el switch, y definitivamente tener un componente muy importante en plantas y animales tolerantes a la sequía. Nosotros ya hemos partido un poquitito con esto de los materiales, digamos, que están incorporando genes de tolerante a estrés hídrico, pero hay mucho por hacer. Los equipos trabajando en el secano somos muy pocos, digamos, cada vez menos, y bueno, hay experiencia, ¿no es cierto? La mayor parte de los colegas que hoy día estamos comunicados han trabajado por años en el secano, y por supuesto que ahí hay una experiencia y un conocimiento muy importante. Ya varios de ustedes nos han hecho ver, digamos, su experiencia, Arturo en Chanco, en fin, ustedes en las zonas que corresponde, y creo que hay que hacerlo en conjunto, digamos. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer experimentos, de importar especies, de traer especies, de probarlas, etcétera, etcétera, pero el conocimiento ya aplicado, ¿no es cierto?, a escala mayor, viene de parte de ustedes. Por lo tanto, creo que el futuro y los descubrimientos que van a que permitirían, digamos, resolver los problemas a los que estamos enfrentando, vienen de un trabajo conjunto, digamos, ¿no? Que no hay ya investigadores que van a descubrir la pólvora
van a hacer cambiar los sistemas, sino que es el conocimiento que todos tenemos, digamos, y que cada uno aporta a estas discusiones en las que nos podría permitir ir mejorando. Y hay que golpear muchas puertas también, porque generalmente en muchas de las regiones en las cuales trabajamos, los problemas del secano no son prioritarios, pero para nada. O sea, aquí en Valparaíso, la región de Valparaíso, pongo el ejemplo, nos cuesta muchísimo obtener fondos para problemas de secano. Maule es otro ejemplo. O'Higgins, no sé por qué razones, digamos, siempre ha tenido un énfasis o le ha dado más importancia, pero Ñuble, Biobío, Maule, Valparaíso, es muy poco. Por lo tanto, en fin, el rol público del conocimiento de bienes públicos que se necesita en esta zona requiere que hagamos esfuerzos conjuntos, digamos, o sea, tanto los productores como los técnicos que estamos en esta zona para poder incrementar el trabajo. Aquí necesitamos más información, necesitamos más investigación y más transferencia en estos temas. Mira, Pablo Guarda comenta justamente eso que tú estás diciendo, Carlos. Dice que es clave la colaboración de los equipos técnicos INDAP, Prodesal, con información de primera línea desde los productores, que es muy provechosa para la investigación. A mí no me cabe duda que la investigación no se concibe, o sea, tiene que concebirse aplicada, ¿no? Y claramente hay un trabajo de todos los equipos técnicos que se vinculan, que trabajan con INDAP, con los productores, que es un trabajo impresionante, con mucha información, y que yo creo que tenemos que aprovechar eso para digamos, para generar más conocimiento y además para hacer una voz frente a, por ejemplo, a este tema de conseguir semillas o cosas que son necesarias para enfrentar esto que, como dice Rafael Larraín, que me pareció interesante, que lo puso, que más que una mega sequía, esto es un nuevo clima. Y porque vino, como dices tú, esto vino para quedarse. Entonces no es que esto, lo fuerte de esto es que no es que esto vaya a cambiar, sino es que esto llegó para quedarse y vamos a tener que afrontarlo y nosotros adaptarnos y ayudar a nuestros productores a ver cómo nos reinventamos para poder salvar nuestra pequeña agricultura, sobre todo. A mí me preocupan mucho los pequeños productores porque realmente es como uno dice, cómo rescatamos esto sin que realmente perdamos todo lo que es nuestra cultura ovina en este caso, ¿no? Quiero leer aquí lo último que pone Natalia Figueroa, que dice, estimados, dice, ¿cómo conservar el elemento vital? Agua lluvia quizás. ¿Tratar el agua lluvia es posible? Pregunto entre mi ignorancia, no tengo experiencia en el tema, y como me dijo un maestro y colega, el agua es vida. Bueno, dice, el agua es vida, doctor Marcelo Olvede, desde Magallanes a todo. Yo quiero comentar que podríamos seguir conversando muchos temas, pero el próximo miércoles vamos a tener justamente a Rafael Larraín, que ha estado trabajando con algunas técnicas de ganadería regenerativa, ¿no es cierto?, que tienen que ver también justamente con el manejo con los animales, y también vamos a tener otros conversatorios que justamente van a tener con cómo en el fondo cosechar el agua, que no se vaya de los campos, o sea, que se quede ahí. Entonces, las conversaciones se van a ir dando. Yo los invitaría a que nos conectemos para esta temática de sequía, suelos, regeneración de suelos, agua, el próximo miércoles, a esta misma hora, en que vamos a estar con Rafa Larraín, y de ese modo, ¿no es cierto?, ir profundizando en todas las temáticas, porque siempre nos van a quedar muchas preguntas, y yo creo que lo bonito es eso, que quedemos conectados. Yo hoy día mandé un mail a todos con la dirección, por lo tanto estamos, además, todos conectados vía mail, lo cual ya nos ayuda un poco si hay alguna pregunta que podamos hacerla. Quiero preguntar si hay algún otro comentario, Carlos, o alguno de los panelistas, de modo que ya vayamos cerrando. Por mi parte no, ya he hablado mucho. ¿Ya? Rafa, ¿estás por ahí o ya te fuiste? Aquí estoy. Ya, Rafa, me gustaría que antes de que terminemos esta sesión introduzcas un poquito lo que vas a hablar el próximo miércoles, ya que te tenemos acá,
para que después podamos cerrar y un poco, si quieres, te refieres al comentario que hiciste en el panel. Sí, va un poco en la línea de lo mismo que dijiste tú, los problemas que estuvo mencionando Carlos hoy día de degradación de suelo, de disponibilidad de agua, de cambio en el clima, son los problemas que vamos a tener que enfrentar. Y ahí desde algunos manejos que favorecen el suelo y que favorecen la conservación de agua, podemos ir avanzando un poco para enfrentar esta situación que es una situación de cambio. O sea, yo puse ahí, no es megasequía, es nuevo clima, porque a mí no me gusta usar la palabra sequía, porque tal como decía Carlos al principio, una sequía uno la entiende como un año seco entre medio de años más normales. Sin embargo, yo creo que esto, por eso no me gusta usar la palabra sequía y por eso pongo ahí un nuevo clima. O sea, hay una disminución de las precipitaciones que se viene dando desde hace 20 años, no son los últimos 10. Yo ruego a Dios que no sean como el último, porque si nos quedamos estancados en el último, estamos todos fuera, la ganadería está fuera de Chile central prácticamente. Por lo tanto, claro, soy optimista pensando que no van a ser tan malos como el último, pero no vamos a volver al año normal promedio de hace 20 o 30 años. Esa es mi visión. Y por lo tanto, creo yo que si seguimos haciendo la ganadería como lo hacíamos hace 20 o 30 años, no tenemos un buen pronóstico. Bueno, gracias Rafael, gracias Rafael. Bueno, la verdad es que yo para cerrar quería invitarlos a, aparte del, digamos que el próximo miércoles estaríamos con Rafael, el día viernes a las 3 de la tarde tenemos un invitado en al que le llamamos el segundo ciclo de conversatorios, que es el tema más bien en algunos temas de salud animal. Y tenemos invitado al doctor Francisco Carballo de Virginia Tech, en el que yo conversé con él y le dije, bueno, veamos un poco el tema de los coronavirus en animales, veamos básicamente algunos temas relacionados con esto y con lo que ha sucedido con la pandemia para discutir un poco del COVID, coronavirus en animales y ver exactamente a qué nos estamos enfrentando. Y el viernes vamos a estar con él también a las 3 de la tarde, así que para los que se quieran incorporar, nosotros les vamos a volver a enviar la invitación, al menos a la lista que tenemos, y si quieren difundir este trabajo, se los agradecemos porque yo creo que es una bonita instancia para poder hacer un buen trabajo en equipo ¿cómo se llama?, que es lo que estamos haciendo hoy. Así que, sin más, quiero agradecerles. Si alguien quiere hacer el último comentario antes que cortemos, y si no, bueno, Carlos, te pasaste, 1.000.000 de gracias. Creo que ha sido un súper entretenido para todos poder conversar estos temas que nos están preocupando y que efectivamente en equipo deberíamos tratar de ir enfrentando. Así que muchas gracias a todos, un abrazo y nos vemos el viernes, ¿ok? Bien. A todos. Gracias, chao. Chao. Chao, gracias a ustedes. Chao. Chao, Graciela. Nos vemos. Chao, muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Ya.